Buenos días, mi niño, familia Liceo Luz del Saber. Hoy es martes, mayo 26 del 2020. Nos corresponde el área de español. Démosle gracias a Papito Dios, como todos los días. Querido Dios, te agradezco por el día de ayer y por el día de hoy. Por mí, por mi familia, mis alegrías, mis tristezas y por el fuerte que me haces cada día. Bendiciones siempre. Gracias, Papito Dios. El tema de hoy son géneros de los sustantivos: común, epiceno, ambiguo y heterónimo. Recordemos que un sustantivo. El sustantivo es una palabra que nombra o designa a personas, animales, cosas, lugares, sentimientos o ideas. El sustantivo tiene, además del masculino y femenino, otros cuatro géneros: Prim- género común, género epiceno, género ambiguo y género heterónimo. Género común. Los sustantivos de género común son una clase de sustantivos que se escriben igual tanto para referirse al género masculino o al género femenino. Por lo tanto, todo sustantivo tiene un género, de forma que forma parte de su significado. Veamos unos ejemplos. El pianista, la pianista. El sustantivo pianista es de género común porque puede referirse tanto a un género femenino como a un género masculino. El dentista o la dentista. El sustantivo dentista es de género común porque puede referirse tanto a un género femenino como a un género masculino. El policía, la policía. El sustantivo policía es de género común porque puede referirse tanto a un género femenino como a un género masculino. Género epiceno. Los sustantivos de género epiceno son todos aquellos que, a pesar de estar escritos en masculino o femenino, se refieren a ambos géneros por igual. Los sustantivos de género epiceno se escriben igual tanto el género masculino como para el femenino y son muy similares a los sustantivos comunes en cuanto al género. Veamos algunos ejemplos. El águila. El águila macho volaba sobre las montañas. El búho. El búho hembra siempre tiene mayor tamaño que el macho. El gorila. El gorila hembra cuidaba a su cría sin descanso. Género ambiguo. Los sustantivos de género ambiguo son aquellos cuyo género femenino o masculino no se pueden identificar fácilmente.
Veamos algunos ejemplos. El calor, la calor. El agua, la agua. El mar, la mar. La sartén, el sartén. Sustantivos heterónimos. Un sustantivo heterónimo es aquel que, a pesar de pertenecer al mismo campo semántico, no posee una flexión en el género. Es decir, el masculino y el femenino tienen una raíz completamente distinta. Veamos algunos ejemplos. Caballero, dama. Caballo, yegua. Carnero, oveja. Macho, hembra. Los dejo con un link de apoyo sobre el sustantivo género ambiguo. Hola, queridos hablantes. Soy Alberto Bustos. Los sustantivos ambiguos en cuanto al género se caracterizan porque pueden utilizarse tanto en masculino como en femenino. Pero la realidad a la que nos referimos con ellos no cambia, independientemente de que los utilicemos en un género o en otro género. El ejemplo clásico de sustantivo ambiguo en cuanto al género es mar, que puede ser el mar o la mar. Pero date cuenta de que siempre estoy hablando de la misma masa de agua, independientemente de que utilice este sustantivo con un género o con el otro. Imagínate que estoy en Almería en la playa y de pronto digo, el mar. A continuación me entra una vena más lírica y digo, la mar. ¡Ah, la mar! El género ha cambiado, pero la masa de agua de la que estoy hablando es la misma en uno y otro caso. Otros ejemplos de sustantivos ambiguos en cuanto al género son el linde y la linde, que es la línea que separa países, provincias, fincas, etc. También tenemos el dote y la dote, en el sentido de cantidad de dinero que lleva una mujer a un matrimonio o dinero con el que entra una monja en un convento. O el armazón y la armazón, el pringue y la pringue, de pringar, el verbo pringar, etc. Aunque estos sustantivos admiten en principio los dos géneros, por lo general, determinados hablantes suelen tener preferencia por uno u otro. A veces esto tiene que ver con preferencias regionales. Por ejemplo, en España los habitantes de zonas costeras tienden a utilizar más el femenino la mar. Los del interior, en cambio, solemos inclinarnos por el masculino el mar. A veces nos encontramos con diferencias que tienen que ver con grupos sociales. Quienes trabajan en oficios relacionados con el mar tienden a servirse del femenino, mientras que el común de los mortales preferimos el masculino para este sustantivo. A veces hay diferencias estilísticas. El femenino la mar se considera más literario. En cambio, el mar es neutro desde el punto de vista del estilo. Y también puede ocurrir que se produzcan fenómenos de fijación que van asociados a uno u otro género. Siguiendo con el ejemplo de mar, en España tenemos una expresión fija que es pelillos a la mar, que significa olvidemos nuestras diferencias, reconciliémonos. En esta expresión, el sustantivo mar se usa obligatoriamente en femenino. Si lo pasamos al masculino, lo que nos sale es pelillos al mar, que ya únicamente tiene una interpretación literal y significaría que estamos tomando unos cuantos pelos y los tiramos al mar. Bueno, pues muy bien. Por poner otro ejemplo, azúcar. Azúcar también es un sustantivo ambiguo en cuanto al género. Unas personas dicen azúcar moreno y otras azúcar morena. Pero después hay ciertas expresiones que están fijadas en uno de los dos géneros. Por ejemplo,
Hay un tipo de azúcar que es azúcar blanquilla y que siempre se nombra en femenino e incluso lo van a decir así quienes normalmente utilizarían este sustantivo como masculino. Continuando con el ejemplo de azúcar, esta palabra también tiene la peculiaridad de que en plural suele ser de género masculino. Los azúcares. Por tanto, la alternancia de géneros donde se da propiamente es en el singular. A veces hay diferencias que tienen que ver con la consideración normativa de la ambigüedad de género. Según la norma del español, el sustantivo calor es de género masculino. El calor. Sin embargo, hay muchos hablantes que lo utilizan en femenino en una de sus acepciones, la de calor atmosférico. Hoy hace una calor que no se puede aguantar. La norma solo acepta un género, pero para ciertos grupos de hablantes hay una alternancia de géneros que además se corresponde con un matiz de significado. Tanto el masculino como el femenino se refieren a temperatura, pero el femenino se utiliza para un tipo muy específico y muy especial, la temperatura atmosférica. Lo que me interesa de todos estos ejemplos es que nos demos cuenta de que nos encontramos ante un fenómeno más complejo de lo que puede parecer a primera vista. Dentro del sistema de la lengua, estos sustantivos admiten variaciones de género. Sí, señor. Pero cuando descendemos al terreno de su uso concreto en situaciones específicas por personas de carne y hueso, nos encontramos con que su uso en un género u otro no es tan libre. No es tan libre, sino que se deriva de preferencias diversas de los hablantes, de fenómenos de fijación o de lo que nos dicta la norma. Casi todos los sustantivos ambiguos en cuanto al género se refieren a objetos inanimados, pero también hay un par que se refieren a seres vivos, cobaya y ánade. Un cobaya o una cobaya es un conejillo de Indias. En principio admite los dos géneros, pero después hay hablantes que prefieren el masculino y otros que prefieren el femenino. Yo suelo decir la cobaya. En el caso de ánade, además, la cosa se nos complica porque siempre va a tomar el artículo él, independientemente de que sea de género masculino o femenino. Un ánade es un pato. En masculino diremos el ánade. Ahí de todas. Y en femenino también será el ánade, de manera análoga a lo que ocurre con otros nombres femeninos que empiezan por A tónica, como por ejemplo el águila o el agua. Para apreciar el género de ánade tendremos que fijarnos en los adjetivos que lo acompañan y entonces será cuando nos daremos cuenta de que algunos hablantes dicen ánade blanco y otros ánade blanca. La denominación correcta para este grupo de nombres es sustantivos ambiguos en cuanto al género. No debemos hablar, en cambio, de género ambiguo, porque no existe un género ambiguo en español. En español tenemos masculino y femenino. Incluso existe, aunque de manera muy limitada, un género neutro. Lo que ocurre es que después tenemos un grupo de sustantivos que presenta una relación ambigua con la categoría de género gramatical. Esta ambigüedad consiste en que unas veces adoptan un género y otras veces otro. Suscríbete a este canal para no perderte ni un solo vídeo. ¡Hasta pronto! Los dejo con un link de apoyo. Amiguitos, esta ha sido la clase de hoy en el área de español. Les dejo un mensaje de reflexión. Cosas que en la vida nunca debes de perder: fe, amor, esperanza, la humildad, el respeto, tu sonrisa, tu forma de ser, la honestidad, tus valores y educación. Nos vemos en el foro de hoy en la tarde para reforzar el tema visto. Dios los acompañe. Gracias por todo.